Bueno, hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Bueno, la dejamos ahí abierta en la lectura que tuvimos hace un momento dado. No sé si se dieron cuenta, pero la semana pasada leímos el mismo pasaje. ¿Sí? Y no fue error, sino simplemente lo hice con la intención, porque así lo deja ver también el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se titula este mensaje? Bueno, se titula Estas cosas, así de sencillo, estas cosas. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? En el capítulo 1, segunda de Pedro 1, en los versos del 1 al 15, por lo menos en cinco ocasiones, el apóstol Pedro vuelve a mencionar esta frase. Comenzamos en el verso 8, cuando dice, porque si estas cosas, ¿verdad? Ahí está una vez, la primera ocasión, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, luego vamos al versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, 0 y van 3, ¿verdad? Verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y para concluir, en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Quiere decirnos algo el apóstol Pedro? Claro que sí. Cuando él está, repite y repite y repite y repite esta misma frase, es por algo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en este mensaje titulado Estas cosas. Padre, gracias por la bendición de poder reunirnos, de exaltarte, de gozarnos en tu presencia, de, Señor, reconocer que no hay nadie como tú, que tú siempre mereces y merecerás el primer lugar sobre todo, Señor, en nuestra vida. Y oramos que tu Espíritu nos dé el entendimiento y la comprensión de tu voluntad a través de tu palabra, y podamos en esta hora, Señor, afianzarnos a estas verdades que vamos a aprender, ya que tú inspiraste al apóstol Pedro y él nos está recordando estas cosas, que estas cosas, Señor, podamos no solamente comprenderlas, sino hacerlas, aplicarlas, porque haciendo estas cosas vamos a llevar fruto, no vamos a caer y nos será otorgada una entrada generosa en tu reino. Padre Santo, que tu iglesia y cada uno de los creyentes abundemos en estas cosas. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Bueno, vamos a ver un balance, hermanos, que es necesario en la vida cristiana. Porque Dios nos ha llamado a una vida santa, a una vida victoriosa y a una vida fructífera. ¿Qué estilo de vida tan precioso es este, mis hermanos? Y todo comienza, como vimos la semana pasada, con esta fe. Y Pedro la calificó como una fe preciosa, una fe preciosa. Vimos varias características, por lo menos 7 la semana pasada. Pero esta fe preciosa entra a una etapa en la cual nosotros tenemos que añadirle estas cosas, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero la vida cristiana, mis hermanos, tiene un balance. En primer lugar, está la parte de Dios, y en segundo lugar está nuestra respuesta. Pero normalmente a veces nos vamos a los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos en la vida cristiana? Un extremo es decirle, la vida cristiana, bueno, Señor, yo te dejo todo, y todo en tus manos, y yo no hago nada. Ese es un extremo. Decirle, Señor, pues yo te lo dejo todo. El otro extremo, también en la vida cristiana, es decir, bueno, pues yo hago todo, ¿verdad? Como que diciendo, yo te echo una manita, Señor, y por si las dudas, ¿no? Entonces está el otro extremo de querer hacer nosotros todo sin tomar en cuenta a Dios, sin depender de su poder, de acuerdo a nuestra sabiduría. Ese es un extremo. Y el otro extremo está en decir, Señor, pues yo te lo dejo todo y yo no hago nada. Cuidado con los dos extremos. Aquí viene un balance, y en esta carta Pedro nos da ese balance. La parte de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Nos dice en el versículo 3 que Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa es la parte de Dios. Él nos da todas sus promesas para poder vivir victoriosamente, santamente en este planeta. Nos ha dado también, y esta es la parte de Dios, una nueva naturaleza, porque esta nueva naturaleza se va a gozar ahora haciendo la voluntad de Dios. Esa es la parte del Señor. Él nos da su Espíritu Santo para poder cumplir su palabra. O sea, nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ok, ahora,
¿Cuál es nuestra parte, mis hermanos? Está en el versículo 5. Entonces, mientras Pedro dice, Dios ha hecho esto, ya te ha dado todo lo que vas a necesitar para vencer en esta vida. Ahora, ¿qué te toca a ti? Verso 5. Vosotros también, nosotros, ¿verdad? Los creyentes, también poniendo que toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Entonces, Dios inclusive nos dio esa fe, pero ahora a nosotros nos toca añadirle. Y aquí vamos a ver qué tenemos que añadirle a nuestra fe en Cristo. Estas cosas es lo que nos toca a nosotros. Bien, pero lo primero que dice Pedro, hermanos, sean diligentes. Ahora, ¿qué significa esto de la diligencia? Ser esmerado y ser entusiasta. Qué tremendo es esto. La vida cristiana requiere esmero y requiere entusiasmo para hacer las cosas. Porque a veces los creyentes tienen todo menos esas dos cualidades de esmero, o sea, de poner cuidado, atención y alegría, entusiasmo en las cosas de Dios. Pero déjeme decirle, ¿por qué escribió Pedro esto? Porque Pedro estaba detectando, mis hermanos, 6 grandes problemas, y nada más los voy a mencionar, no voy a entrar en detalle. 6 grandes problemas a los cuales Pedro se estaba enfrentando, y él les dice, hermanos, Dios ya me ha dicho que me va a llevar a su presencia, ya no me queda mucho tiempo aquí con ustedes, ya me voy, pero yo quiero dejarles estas cosas, porque estoy detectando algunos problemas, 6 problemas. Número 1, estaba detectando Pedro en la vida de esos cristianos falta de constancia, no eran firmes, eran muy inestables. Segundo problema, la somnolencia. Muchos hermanos estaban durmiendo, pero no sabían que estaban dormidos. Ese es el problema. Número 3, tenían un problema de miopía espiritual. No tenían visión, la visión bíblica, la visión de Dios. Tenían la vista muy cortita, no veían más allá de su nariz. Cuarto problema, la ociosidad. Había muchos hermanos desocupados en cuanto a la obra de Dios. Número 5, la falta de fruto. Obviamente que cuando no estoy ocupado, si no estoy laborando en la obra de Dios, pues no voy a llevar fruto. Y el sexto problema, que era el olvido de Dios. Se estaban olvidando de Dios. Ahora, qué interesante que en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones Dios exhorta al pueblo y les dice, no se olviden de mí. Los profetas decían, no se olviden de Dios. Cuando te vaya bien en la vida, no te olvides de Dios. Y si estás enfrentando problemas, no te alejes de Dios. O sea, siempre tenlo presente. Bueno, esos problemas se corrigen. ¿Cómo? Con estas cosas. Estas cosas, dice Pedro, tengan memoria de estas cosas. Hagan estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Son 7 cosas. Y las vamos a ver muy brevemente, porque si no, con cada virtud que vamos a ver tenemos para un sermón, pero tengo que ser muy breve. Ok. Comenzamos, añádele, o sea, pon tu parte de manera generosa, esfuérzate. Y no estoy hablando de un esfuerzo en la carne, sino de un esfuerzo en la gracia. Confío en ti, Señor, y pongo mi mejor parte, mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Hablando en el sentido espiritual, porque ya Dios nos ha dado todo para esforzarnos en la gracia en Cristo Jesús. Aclaro, no es que usted se esté ganando la aprobación de Dios con su esfuerzo, no. La aprobación de Dios, Dios nos la regaló gracias a la obra de Cristo en la cruz, punto. Ya fuimos aceptos, ya fuimos agradables delante de Dios por el sacrificio de Cristo, no por mis méritos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación no es para ganarnos la aceptación de Dios, ¿sí?, en base a nuestro desempeño, no es para obtener más de su gracia, porque dejaría de ser gracia, porque la gracia es gratuita, ¿sí?, sino simple y sencillamente en virtud de que Dios ya me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí me toca ser diligente, o sea, tengo que cuidar mi vida cristiana. Como dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No porque vayas a perder la salvación, sino por el costo tan precioso que tuvo que pagar Cristo, que fue su propia sangre. Cuida tu salvación, es un tesoro precioso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que añadir? O sea, tengo que poner de mi parte, número 1, la virtud.
capítulo 1, verso 5 de segunda de Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud, aquí está la primera cosa, la primera de las 7 cosas. Ahora, ¿qué es la virtud? Virtud significa excelencia. Aquí en este contexto, virtud significa un cambio de valores. Ahora, como cristianos tenemos que adoptar, mis hermanos, los valores bíblicos, ya no los valores antiguos, porque muchos de esos valores, no todos, pero muchos de esos valores están en conformidad a la época y al mundo. Y el mundo, el sistema como mundo, es un sistema que está contra Dios. El sistema del mundo es un sistema que se ha convertido en un enemigo de Dios. Virtud, es decir, se espera que el creyente cumpla su propósito. Una persona es virtuosa cuando cumple su propósito, cuando cumple sus tareas, cuando cumple su tarea asignada, cuando las está llevando adelante bien. Virtud. Ahora, nosotros tenemos ya las cualidades en Cristo. Tenemos que ser excelentes, hacer bien las cosas, cumplir nuestro propósito. Pero ¿sabe cuándo se añade virtud? Aquí está la clave. Cuando usted dice, Señor, todo lo hago para tu gloria. Esa es la clave. Ahora, ¿es un reto? Sí, hermanos. Porque muchas cosas que estamos haciendo los cristianos no están glorificando a Dios, la verdad. Entonces no estamos añadiendo virtud a la fe. ¿Cuándo añado virtud? Cuando la intención de mi corazón y lo que ahora yo voy a hacer cada día, Señor, permíteme este día glorificar tu nombre. Glorificar tu nombre, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis actitudes. Mis actitudes, Señor, ¿te están glorificando? Y ya desde ahí, hermanos, nos damos cuenta si estamos añadiendo virtud. Pero la virtud se añade cuando usted dice, Señor, yo te voy a glorificar, aquí estoy. ¿Amén? ¿Está claro? Bien, segunda cosa que vamos a añadir a la virtud, dice en el versículo 5, y a la virtud hay que añadirle conocimiento. Conocimiento. ¿Por qué la fe es muy raquítica en muchos hermanos? Porque no le añaden conocimiento a la fe. Ahora, ¿a qué conocimiento se refiere? Varios aspectos. Número 1, es en primerísimo lugar el conocimiento de quién es Cristo. En la medida en que usted conoce mejor a Cristo, su fe es una fe más firme. Pero ahora hay hermanos cuya fe es muy sentimental. Y de un día dicen, es que yo siento que ahorita mi fe puede mover una gran montaña. Y a la siguiente semana ya se les va ese sentimiento de fe y ya sienten que se les viene el mundo encima. Porque es una fe basada en sus emociones, en sus sentimientos, en sus circunstancias. Y la fe está basada en la fidelidad de quién es Cristo. Cuando Pedro estaba en la tormenta y le dijo, Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Y mientras Pedro miró a Cristo, Pedro caminó. Cuando Pedro desvió su mirada de Cristo y la puso en las circunstancias y en la tormenta de la vida, Pedro comenzó a hundirse, le faltó la fe. Porque la fe tiene como cimiento la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre nos lleva a conocer quién es Cristo. Por eso tenemos que conocer, que crecer en el conocimiento. ¿Qué otro conocimiento? Aquí le va otro conocimiento en el cual hay que crecer, Colosenses 1:9. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que él ora para que los creyentes estén creciendo ¿en qué? Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del ¿qué? Del conocimiento. Aquí está. ¿Pero de qué conocimiento? Del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, hay que crecer, mis hermanos, hay que añadir un conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora no nos desviamos del asunto. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Ya está escrita aquí en la palabra. Aquí está. Entonces, en la medida en que usted está leyendo diariamente la palabra de Dios, Dios le está iluminando para que usted conozca cuál es su voluntad. Ahora, aquí viene la buena noticia, que cuando usted hace la voluntad de Dios, nada podrá contra la voluntad de Dios. Así de sencillo.
Aunque el asunto parezca complicado, si usted se aferra, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad, no. Pero cuando usted dice, ay, aquí esta es la voluntad de Dios, pero mi corazón dice otra cosa, pero me hirieron, me ofendieron, aquí y allá, bueno, entonces decida la voluntad de quién va a ser. Si usted va a hacer su voluntad, va a complicar el asunto. Si usted dice, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hago tu voluntad, entonces usted está creciendo en el conocimiento y en la práctica de la voluntad de Dios. Conocimiento implica la capacidad de manejar esta vida con éxito, de ser sabios, de tener discernimiento de las circunstancias de tal o cual persona, es el discernimiento de las decisiones que vamos a tomar. ¿Cómo toma usted las decisiones? Usted debe de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Le recomiendo un libro rico en conocimiento y el libro, uno de los libros más prácticos en cuanto a la vida terrenal, ¿sabe cuál es? Proverbios. Proverbios. Léalo. Hemos dicho que tiene ¿cuántos? 31 capítulos. Váyase de acuerdo al día y lea ese capítulo correspondiente de Proverbios. Mientras que los salmos nos inspiran en cuanto al carácter de Dios, Proverbios nos ubican nuestros pies en la tierra para enfrentar la realidad práctica. Ahora necesitamos las dos, no una o la otra. Necesitamos el temor de Dios, como vamos a ver más adelante, el conocer a Dios para confiar en Dios. También tenemos que enfrentar situaciones difíciles, personas difíciles, problemas, conflictos, pruebas, etcétera. Proverbios, ahí está Proverbios, decisiones financieras, amistades, prácticas, ahí está el conocimiento. Hay que añadirle a la fe conocimiento. 3, vamos con la tercera característica de estas cosas, dice en el versículo 6, ya al conocimiento, añádele que dominio propio, dominio propio. Y otra vez aquí nos encontramos, ¿por qué hay tantos creyentes para arriba y para abajo? Porque no han aprendido a vivir en el dominio propio que da el Espíritu Santo. Ahora recuerden que el dominio propio, la templanza, es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? El dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Templanza es el control de nuestra vida, control de nuestras emociones, control de nuestros pensamientos, el control de los placeres. Hay placeres que uno puede decir, bueno, este es un buen placer, no tiene nada de pecaminoso, hay una distracción que está bien, de acuerdo. Pero cuando no tenemos dominio propio, esa distracción, ese placer nos puede ir llevando y salirnos del dominio propio hasta que se convierte en un vicio. ¿Sí? La comida, por ejemplo, ¿la comida es buena o es mala? Bueno, diríamos que es necesaria, ¿sí? Hasta cierto punto. Ese postrecito, ¿qué tal? Sabroso. Pero hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ya llegando a cierta edad, ya el doctor nos dijo, ¿sabe que usted ya debe tener cuidado con estos alimentos? Esto sí, esto no. Y si va a probar de esto, hasta aquí. ¿Y cuántos hermanos cumplimos esas recetas de los doctores? ¿Qué nos hace falta? Dominio propio. Y luego, ay hermanos, oren por mí. Pues no le eche la culpa, ¿verdad? Fue la falta de dominio propio en su vida, que no tuvo control, no supo decir, no, ya no, gracias, hasta aquí. ¿Sí? Igual, el ver ciertas situaciones, ciertas recreaciones, tenemos que poner también nosotros un alto. Uno de los vicios hoy, que no lo consideran vicio, pero es estar todo el día con el celular en la mano. No lo puedes dejar, te falta control propio. Al único que no puedes dejar ni apartarle un minuto de tu vida es a Cristo. Fuera de ahí, todo lo demás, nada tiene que controlarnos, nada ni nadie. Dice el apóstol Pablo, bueno, todo me es permitido, sí, pero yo no me someteré bajo la potestad de nada que me quiera hacer esclavo. Dominio propio. Dominio del carácter, Proverbios 16:32. Hay hermanos que todavía tienen mucha lucha con su propio carácter. Son muy iracundos, todavía. Son como los Boanerges, ¿verdad? Como estos hermanos, Juan y Jacobo, que cualquier cosa, y Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego y los consuma? Oye, espérenme tantito, ¿no? Y estaban siguiendo a Jesús, ¿eh? Bueno, a veces así somos,
Nada más no nos dan las cosas en el momento que queremos, en el instante y como lo pedimos. Cuidado, porque aflora la ira. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahora, ¿qué ejemplo? Se puede haber una persona muy valiente que toma una ciudad, pero no domina sus instintos, no domina sus pasiones. Domina una guerra, quizás con otro país, con otro pueblo, pero no se domina a sí mismo, no sabe tratar bien a su familia. Le falta dominio propio. Proverbios 25:28. Tenemos aquí, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene dominio, no tiene freno. Novios tienen que tener dominio propio, porque si comienzan a empalagarse con besos y besos y besos, ya sabes cuál es el siguiente paso: las caricias, el manoseo. Y ya sabes cuál es el siguiente paso: van a la cama. Así de claro. Entonces, si los dos no hablan y tratan bien este asunto con la ayuda de Dios, de respetarse mutuamente, de tener dominio propio, van a tener problemas y luego no van a poder detenerse. ¿Quieres tener un motor de Mustang y frenos de Volkswagen? Pues no, ¿verdad? Cuando agarras vuelo y traes unos frenos ahí de bicicleta, de triciclo, pues ¿cuándo? Entonces, requieres dominio propio para no enredarte en complicaciones. Dominio propio es una bendición. Los atletas ganan porque tienen disciplina. El creyente debe tener disciplina en su vida. Pero hermanos, vamos a lo más elemental. No tenemos ni la disciplina para leer un capítulo diario, por favor. Decimos, ¿por qué me vence tan fácil el pecado? Porque no estás ejerciendo dominio propio en tu comunión con Dios, en tu lectura de la palabra, en tu vida de oración, en saber decir sí o en saber decir no. Tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a tener disciplina, templanza. Ok, estas cosas. Número 4, dice aquí el apóstol Pedro, regresamos a 2 Pedro 1, versículo número 6. Ya al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, ¿qué? Paciencia, paciencia. Estamos en una sociedad, la sociedad de la gratificación inmediata. O sea, todo lo quiero ya, ya, ya. Y este es un tremendo problema, mis hermanos. Porque cuando tú no aprendes a ser paciente y a posponer algunas cosas, entonces vas a cometer locuras. Pero dice el apóstol Pedro, a tu fe tienes que añadirle paciencia. Ahora, ¿por qué paciencia? Hermanos, porque estamos en un mundo en el cual vamos a requerir de mucha paciencia. Habrá circunstancias, habrá épocas en la vida en la cual las cosas se van a poner difíciles. A veces la falta de salud, a veces nos llegó un contratiempo financiero económico, a veces vino una prueba en el trabajo, una persona difícil de soportar y de aguantar. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Tienes que ser paciente. La paciencia no es pasividad, la paciencia es la firmeza cristiana, es la perseverancia. Cuando las cosas se ponen difíciles, seguimos confiando en Dios y seguimos esperando en Dios. La paciencia se refiere a las pruebas, a las presiones y a los problemas de la vida. ¿Quién no tiene pruebas, problemas en la vida, hermanos? Todos tenemos estas situaciones. Hay pruebas. Alguien decía, y decía a los hermanos cristianos, hermanos, no se sorprendan cuando vengan las pruebas. ¿Por qué? Y dice este hermano, por lo siguiente, porque las pruebas un creyente tiene que entender esto, que en la iglesia cristiana hay creyentes que están apenas saliendo de una prueba, acaban de salir. Hay otros creyentes que apenas están entrando a una prueba. Y hay otros hermanos que están en la mitad de la prueba. ¿Dónde está usted? Usted está en uno de esos tres lugares. O está saliendo de una prueba, ¿sí? Gloria a Dios. O está entrando a una prueba, o está en medio de una prueba. ¿Dónde está usted? Ahora, si está saliendo de una prueba, gracias a Dios, ya, ¿verdad? Libres de esta situación, ya salimos adelante. Qué bueno, gracias a Dios. Pero otros hermanitos están entrando ahorita en unas pruebas. Ahora, ¿les damos palabras de ánimo? Sí, mis hermanos. Lo que podemos decirles es, esa prueba no es eterna. Es permitida por Dios. O Dios la envió, o Dios la permitió. De todas maneras, Dios es soberano. ¿Está de acuerdo?
Él sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Y por qué o para qué permite Dios esas pruebas? Bueno, para acercarnos a Él. Esa es una situación. Para que le conozcamos de una manera más especial y más particular también. Pero también hay otras situaciones cuando Dios envía o permite una prueba para hacernos saber lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe, nosotros no. Entonces, a través de las pruebas nos damos cuenta de la realidad que hay en nuestro corazón. De todas maneras, mis hermanos, en la vida necesitamos paciencia, porque la paciencia fortalece el carácter. Ok, número 5, seguimos con estas cosas, regresando a Pedro. Y a la paciencia, añádele entonces piedad. Piedad, ¿qué es la piedad? Santidad. Piedad, ser semejante a Dios. Piedad, reverenciar a Dios. Llega el momento, hermanos, en la vida del creyente en donde usted tiene que decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Usted tiene que llegar a ese momento en su vida en donde tiene que decir: Señor, el mundo, nada que ver, Señor. No quiero sustentaciones, no quiero la vida loca del mundo, no quiero la vida placentera pero engañosa que el mundo me está ofreciendo. Señor, corto con el estilo de vida del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo para dar testimonio de que somos sal y somos la luz de este mundo. Así es. Así es, mis hermanos. A veces el mundo es muy atractivo, muy seductor, y el mundo quiere apartarnos de Dios, y el mundo quiere que tropecemos, y el mundo quiere que demos un mal testimonio. Por eso el creyente debe decir: y a la fe añádele santidad. No al estilo de vida del mundo. No estés coqueteando con el mundo, jugando con las tentaciones del mundo. Rompe con esas situaciones. Hay programas de televisión que son muy mundanos, sí. No te están edificando, no te están siendo de bendición. Después de que terminas de ver ciertos programas de la tele, en vez de que estés más cerca de Dios, te sientes más frío. Deja de ver ya esas series o esos programas. Hay programas que están bien, de acuerdo, no estamos satanizando la televisión o la pantalla. Lo que estamos diciendo es que el creyente debe tener cuidado de que el mundo sigue siendo seductor. Otra cosa, cuando le añadimos a nuestra vida esa santidad, esa piedad, esa reverencia a Dios, nos damos cuenta de que no podemos depender de la carne, mis hermanos. La carne es carne y la carne es débil. Dijo Jesús: estén orando. ¿Por qué? Para que no entres en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué andas todavía relacionándote con viejos amores? Ay, en Face. Ay, y te acuerdas y ahí se escribe: sí, cómo no, y ay, viejos tiempos, y ay, cuánto te extraño, y tú cómo estás, y cómo está tu casa, y ¿no? Bueno, ¿qué haces coqueteando con el mundo? Añade piedad, seriedad a tu vida. 6, en penúltimo lugar, a la piedad añádele afecto fraternal. Afecto fraternal, y aquí habla del afecto, mis hermanos, entre nosotros, fraternal, cristianos, hermanos en la fe. El amor fraternal no fingido. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado, es primera de Pedro esta, primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es un reto, sí, hermanos, porque la verdad, a veces ni nosotros nos aguantamos, ¿no? ¿No le ha pasado? Que usted dice: bueno, ni yo mismo me aguanto, pues imagínense los demás. Bueno, para eso se requiere de parte del Señor un amor sincero, no un amor fingido. Hay que crecer en amor, hay que amarnos unos a otros. Dijo Juan: si alguien se dice cristiano, pero odia a su hermano, entonces sabes que no has nacido de nuevo, porque estás odiando a alguien en la fe. ¿Y cómo puedes decir que amas a tu hermano, a quien ves, y a Dios, a quien no ves, dices que lo amas? Bueno, qué lógica, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces tenemos que abundar en amor. El amor es una prueba de que hemos nacido de Dios. El amor nos lleva, mis queridos hermanos,
Y ahora estamos hablando entre el ambiente, en el ambiente de los cristianos, de la iglesia. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. El cristiano tiene que aprender a trabajar en equipo. ¿Y sabe qué va a requerir para aprender a trabajar en equipo? Amor. Ahora vamos a traducirlo en algo práctico. ¿Cómo sé que estoy amando? Cuando aprendo a ser humilde, cuando aprendo a sujetarme, cuando aprendo a trabajar en armonía, cuando aprendo a rendir cuentas. Cuando hice una propuesta y no me la aprobaron, sigo amando y sigo siendo fiel al Señor. Punto. Así es el asunto. Ahí es cuando mostramos amor. No a todas nuestras propuestas, mis hermanos, nos van a decir que sí. Así es el asunto. Ahora, yo le digo, como pastor, yo tengo que ver las cosas como pastor y a nivel de la iglesia. Y a veces algunos hermanos o líderes miran las cosas desde su ministerio. Yo tengo que ver las cosas desde todo el contexto. Y le digo algo, eso no lo entienden muchos de ustedes. Y se los digo, ¿por qué? Porque yo antes de ser pastor fui miembro de una iglesia y yo no entendía las cosas del pastor. No entendía las presiones del punto de vista del trabajo de un pastor, porque no era pastor. Nunca en la vida me imaginé. Ya hasta que soy pastor, ahora me pasa lo mismo. Ya comprendo por qué muchos hermanos no entienden algunas cosas. Pues porque están en un nivel de ovejas y está bien. Pero uno tiene que aprender entonces a ver el contexto. Esto, ¿por qué sí? Y esto, ¿por qué no? A veces uno no puede decir algunas cosas. Punto. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ay, ¿por qué no? Hay un pasaje en donde los fariseos le dicen al Señor, a ver, Señor, dinos con qué autoridad se estás haciendo tú estos milagros. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y Jesús les dice, yo les respondo, ¿qué dice este pasaje? Ay, no recuerdo, el punto es que les dice el Señor, a ver, y yo les hago esta pregunta, ¿de parte de quién venía Juan el Bautista? El bautismo de Juan, ¿es de Dios o de los hombres? Entonces los fariseos hicieron ahí su team back, ¿verdad? Se juntaron ahí aparte, cuchicheando. ¿Qué le respondemos al Señor? Si le decimos que el bautismo de Juan era de Dios, nos va a decir, bueno, ¿por qué no se bautizaron ustedes? Si decimos que venía de los hombres, pues aquí el pueblo nos va a apedrear, porque ellos tenían a Juan el Bautista como alguien llamado por Dios. Entonces dijeron, Señor, tenemos la respuesta, ¿cuál es? No sé, no sabemos. ¿Y qué dice el Señor? Pues tampoco yo les diré con qué potestad hago lo que estoy haciendo. Punto, tan, vámonos. ¿Qué hubo? A veces hay situaciones en donde, hermanos, no podemos comentar algunos puntos, tan. Y no estamos solapando y no estamos ocultando, simplemente a veces no hay la madurez, no hay el discernimiento, a veces en la iglesia, como para decir tal o cual cosa. Y uno tiene que ser muy sabio para ir capoteando, para ir manejando, para ir tratando algunos asuntos. Así es. Bueno, estoy hablando del amor fraternal, no sé por qué terminé en esto, pero bueno, ahí se los dejo también. Finalmente, vamos con, después del afecto fraternal, dice Pedro, añádele amor. Ahora, ¿a qué tipo de amor se refiere? El anterior es el amor entre los creyentes. Y este, en el versículo 7, es el amor de Dios. Pero es el amor a la gente sin Cristo. Aquí está. Es el amor sacrificial. Es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor, mis hermanos, por las almas perdidas. Estas cosas. Añádele a todo lo que has conocido, o sea que todo esto va a la cúspide. ¿Hacia qué te prepara? Hacia llevar el Evangelio. Si tienes estas cosas, no serás ocioso y no tendrás una vida sin fruto. Concluyo con lo siguiente, rapidito, los resultados, mis hermanos. Cuando usted comienza a hacer estas cosas, vienen 7 bendiciones. Ok, número 1, la primera bendición es la bendición de ser útil y de ser una bendición para los demás. Ser útil, dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Entonces, número 1, usted será una persona útil, usted será de bendición para los demás, para su familia, para los hermanos en la fe, para vecinos, compañeros de trabajo. Usted será una persona útil en las manos de Dios, no será una persona ociosa.
No podemos estar desocupados en la obra de Dios. Por eso Dios aquí nos tiene con vida para que estemos ocupados en su viña, trabajando. Entonces seremos de bendición. Número 2, la segunda bendición es fruto. Dice aquí, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 2 es el fruto. El creyente que está laborando, que está sirviendo, pues va a comenzar a ver cierto fruto en su vida. ¿Qué fruto es? El carácter semejante al de Cristo. ¿Qué fruto es? El de buenas obras. Está sirviendo. No tiene que ser necesariamente el domingo servir aquí. Entre semana usted está sirviendo al Señor de alguna forma. ¿Y qué otro fruto? Almas nuevas para Cristo. Hay gente que usted va a guiar a los pies de Cristo, claro que sí. Y déjeme decirle algo, es la voluntad de Dios, y se lo digo así, al 100%, que usted tenga fruto en almas nuevas ganadas para Cristo. No le pregunte a Dios, Señor, ¿me darás almas nuevas para ti? Ni se lo pregunte, porque la voluntad de Dios es, claro que sí, para eso te tengo con vida aquí. Porque quiero que a través de tu vida, de tu testimonio, de tus acciones, de tu carácter, gente venga al conocimiento de Cristo Jesús. Eso ni lo dude. Y deje de poner el pretexto de no tengo el don, no tengo esto, no me sé toda la respuesta. No, hermanos, esos son argumentos que nos pone el enemigo. Hay fruto. Número 3, versículo 9. Vamos con otra bendición. Pero el que, estamos aquí. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, vaya, una expresión muy fuerte. Pero ¿cuál es la tercera bendición? Que el creyente que tiene estas cosas tendrá visión en la vida. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, porque Él es la luz, porque la luz del Evangelio nos resplandece, porque ahora nuestros ojos están abiertos, vemos ya más allá de nosotros mismos, queridos hermanos. Hay algunos hermanos que solamente, toda la vida están ensimismados en su conflictiva y en su problemática, están miopes. Cuando Dios dice, levanta tus ojos, dice Jesús en Juan 4, levanta tus ojos y mira, los campos ya están blancos para la cosecha. Dios nunca nos dijo, ¿sabes qué? El día que no tengas problemas, ese día te ocuparás de otros. No, mis hermanos. Si usted me pregunta a mí si yo ahorita tengo problemas, sí tengo problemas y desafíos, claro que sí. Pero no me detienen para servir al Señor. Y no permito que eso tampoco me tenga con la mirada hacia el piso, hacia lo terrenal nada más. No, levanto mi vista. ¿Por qué? Porque sé que tengo que servir a los demás. Y aquí viene algo hermoso. Mientras uno sirve a los demás, hermanos, Dios nos ayuda con nuestros propios problemas, claro. Pero tenemos que ver más allá. Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, o sea, ten la intención de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero a veces estamos embelesados con lo terrenal, solamente mirando lo mundano, mirando lo sensual. Cuando dice el Señor, toma una decisión y ya cambia tu enfoque y ya pon tu vista, levanta la vista. Somos más que comida y trabajo. Tenemos un significado y un propósito que estar cumpliendo cada día, y ese propósito Dios nos lo ha asignado. Entonces, esa tercera bendición es la visión espiritual. La perspectiva de Dios viene a ser nuestra perspectiva. Qué gran descanso, mis hermanos, cuando el creyente comienza a entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando usted no tiene visión, usted se va a parecer a Salomón, cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es la frase continua de Salomón en Eclesiastés? Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, ¿verdad? En esa época de su vida de Salomón, su visión había sido muy terrenal. ¿O qué es la cuarta bendición? Libertad de la esclavitud de cualquier vicio o pecado. Verso 9. Estamos en 2 de Pedro 1:9. Dice aquí, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, cuando usted tiene estas cosas, usted ya no regresa a sus antiguos pecados. Ahora usted es una persona libre de la esclavitud. 5.
usted disfrutará de una vida limpia, perdonada y lavada por la sangre de Cristo. Porque dice aquí, habiendo olvidado la purificación. Bueno, no olvide que ya fue purificado, que ya fue lavado, perdonado por la sangre de Cristo. 6, la sexta y la penúltima bendición es la firmeza. Dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, firme, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, no está hablando de la pérdida de la salvación, está hablando de no vas a caer en la desesperación, no vas a caer en un temor paralizante, vas a estar firme en Cristo. A veces habrá temporaditas en donde como que uno se atora, sí, pero una cosa es eso y otra cosa es un caerse, ¿verdad? O un desviarse a una apostasía, que es el abandono de la fe. Eso no le puede pasar a un cristiano. Y finalmente, tenemos esta tremenda promesa, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no os dejaré de recordaros siempre, ¿qué? Estas cosas. Una amplia y generosa entrada en el cielo. Cuando usted muera y vaya a la presencia de Dios, su espíritu y su alma, lo primero que escuchará de Dios, si usted tuvo estas cosas, será: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bueno, estamos a tiempo, mis hermanos, de que estas cosas las comencemos a aplicar. Tenemos la cena del Señor.